Me encantan los comienzos en la vida. Todos ellos son importantes. No solo importantes, son marcantes, marcan un hito. ¿Recuerdas el comienzo, tu primer día en la universidad, tu primer día con tu bebé, tu primer día de casado? Ese comienzo, ese inicio realmente es marcante en la vida. En la vida cristiana resulta que hay un comienzo que a la verdad no sería el comienzo como el inicio de todo, porque el bautismo sería apenas el resultado de antes ya haber creído en Jesús. Uno no cree en Jesús cuando se bautiza, porque el bautismo sería solo la evidencia de creer. El bautismo sería comparado, considerado como un matrimonio. Para que una pareja pueda llegar a casarse, primero ha tenido que pasar un tiempo de relación, hubo amor, hubo comprensión, entonces dice, queremos unir nuestras vidas. Pero, ¿por qué es necesario el matrimonio? Porque las cosas más espectaculares de la vida siempre son públicas. Así que se reúne la familia, se reúnen los amigos para decir, hemos tomado la decisión de poder vivir juntos para siempre. El bautismo sucede lo mismo. Personas, después de estudiar la Biblia, después de conocer a Jesús, quieren marcar un hito, un comienzo, que es marcante. Quieren demostrar a todos de que Jesús llega a ser el centro de la vida. Entonces, personas toman la decisión de ser bautizadas. Mas ocurre un asunto interesante. Si el bautismo es importante, incluso aprobado por Jesús, y Él mismo se bautizó, ¿por qué muchos hoy pretenden bautizar bebés? ¿El bautismo de bebés es un asunto bíblico o se introdujo dentro del cristianismo en alguna época? Veamos qué dice la Biblia y qué nos cuenta la historia para ver sobre qué fuente estamos basados en la vida. Finalmente, cada uno decide. Sin embargo, es necesario conocer el origen de todo. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos a nuestro último episodio, nuestro último encuentro. Ha sido un placer estar, participar, disfrutar juntos de esta temporada. Creencias populares hemos ido durante este camino recorriendo en cada programa alguna creencia que de manera popular se expande por allí, se dice, más viendo dónde está su base, cuál es su origen. ¿Es bíblico? ¿No lo es? ¿Quién lo trae? ¿Cómo se infiltra? En fin. Finalmente, este programa solo tiene la intención de mostrarte lo que dice la Biblia y de cómo dentro del cristianismo se introdujo otro tipo de costumbres alejándose de la fuente de autoridad que es la palabra de Dios. Hoy nuestro último tema es bautismo de bebés. Vamos a orar como siempre, pidiendo la dirección de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar al fin de esta temporada. Gracias por los participantes que tú permitiste puedan estar aquí. Tú tienes un plan extraordinario para cada uno. Conoces nuestro interior, no solo nuestras luchas, nuestros fracasos. Conoces nuestras victorias, nuestras sonrisas y nuestros deseos, nuestras motivaciones. Conoces todo. Y también conoces nuestra intención de tener una relación más próxima contigo. Por eso te agradecemos, porque a través de esta experiencia que hemos tenido, conocemos un poco mejor tu palabra. Y queremos que esto sea el comienzo para poder continuar estudiándola, aceptando las verdades que tienes para nosotros expresadas en ella. Danos tu bendición y gracias por las miles de personas que acompañaron este programa también durante esta temporada. Y una vez más pedimos tu dirección para este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestro estudio y antes, como siempre, vamos a colocar en tus manos este curso bíblico. Pastor, todavía no está en mis manos, pero puede estar ahora mismo. El curso bíblico en busca de la verdad. Tú decides solicitarlo o no, pero si te gustaría comprender más sobre las Sagradas Escrituras, abordando temas importantes, puedes solicitar este curso que es totalmente gratis. Solicítalo al WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Ingresa allí, material es totalmente gratis y está disponible para ti, ya sea de manera física o ya sea de manera digital en estudielabiblia.com. Una mención especial y nuestra gratitud también a ACES, a Casa Editora Sudamericana, por habernos proporcionado 6 Biblias
para nuestros participantes durante esta temporada. Ya sabes que Haces es una librería que está en toda Sudamérica, donde allí vas a encontrar buen material cristiano, donde puedes profundizar también tu conocimiento sobre la palabra de Dios. Vamos entonces a nuestro estudio de hoy. Nuestro estudio de hoy tiene que ver con bautismo. ¿Bautismo es importante? Claro que es. Vamos a ver cuál es su origen, ¿correcto? Vamos a su importancia. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos un énfasis muy especial al bautismo. Por ejemplo, cuando Jesús aparece para poder comenzar su ministerio, vemos que Él aparece en el río Jordán. Y a partir de allí tiene un comienzo. La primera aparición de Jesús en los Evangelios está cuando Él tiene 12 años y Él es llevado para Jerusalén. Y Él comienza a dialogar con los doctores y maestros de la ley. Después hay un silencio total. No tenemos en las Sagradas Escrituras, por lo menos, detalles sobre la infancia, sobre la niñez o sobre las actividades de Jesús. Entendemos que todo eso fue el tiempo de preparación hasta que aparece ya a la edad de 30 años en el río Jordán y aparece para estar cara a cara con su primo en sí, porque Juan, el que bautizaba, era primo de Jesús. Y aunque eran familias, probablemente no se habían visto durante todo ese tiempo, y en ese primer encuentro es justamente cuando Juan está bautizando en el río Jordán. Mateo capítulo 3 nos habla de esa aparición. Juan predicaba el reino. La predicación de Juan era tan dura, ¿no? Era difícil de poder ser aceptada. Mas ahí aparece Jesús y aparece en el agua diciendo, quiero ser bautizado. Juan comienza a discutirle y dice, no, no es posible, yo sé quién eres. Yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le responde, no, deja que se cumpla toda justicia. Entonces Jesús fue bautizado. ¿Dónde? En el agua, en el río, ¿correcto? 30 años tenía cuando Jesús aparece y allí aparece allí comienza el ejemplo que Jesús daría para la humanidad. A partir de allí su ministerio. La orden de Jesús en Mateo 28, 19 y 20, es interesante que allí aparece en el Evangelio, lo que Jesús dice para sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice así, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la orden de Jesús es, vayan, enseñen, discipulen, bauticen. O sea, el bautismo forma parte del discipulado. El bautismo forma parte de la aceptación al Evangelio. El bautismo entonces sería la evidencia de aceptación. Porque yo acepto a Cristo en silencio. Yo puedo aceptar a Jesús en secreto. Yo puedo aceptar a Jesús en cualquier momento. Hay arrepentimiento en mi corazón, el Espíritu Santo toca, yo me arrepiento, yo me entrego. Genial. Solo el bautismo sería la evidencia de esa entrega. ¿Correcto? Ahora, Jesús manda para discipular y dentro del discipulado el bautismo es importante. En el primer sermón de Pedro, dado en el Pentecostés, según Hechos 2:41, dice que después de predicar 3,000 personas fueron bautizadas. Entonces, el bautismo aparece siempre como el inicio. En el caso de Jesús, como el inicio de su ministerio. Allí en el caso de la orden de Jesús, como el comienzo para poder comenzar un discipulado con aquellos que son enseñados por la palabra de Dios. Y en el caso de Pedro, como el inicio del Evangelio dado para todos los gentiles, ¿no? Allí tiene la llave, la autoridad, la puerta que es abierta no solamente para judíos, sino también para gentiles. Bautismo va a llevarnos siempre a pensar en un comienzo, en un inicio. Luego Pablo va a desarrollar el concepto teológico de que es una nueva vida, de que a partir del bautismo, que tiene un símbolo precioso, comienza una nueva vida al lado de Jesucristo. Entonces, allí viene muchas preguntas. ¿El bautismo es una confesión pública de fe o es un sacramento? ¿Es una confesión pública de fe o es un sacramento? Segunda pregunta que podemos realizar ¿es un compromiso o es un rito? ¿No? ¿Es un compromiso que hago con Dios o solamente es un rito que es necesario hacer? Número 2, ¿el bautismo tiene que ser por inmersión o pueden haber otras formas de ser bautizados? Otra pregunta que puede surgir es, ¿el bautismo a qué edad puede darse? ¿No? Tantas preguntas sobre este asunto que es tan importante y mencionado por la Biblia. Gálatas 3:27, el apóstol Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús estáis revestidos. Interesante que él
coloca el bautismo como el momento en el cual somos revestidos de Cristo. Y hablar de revestidos, estamos hablando de la justicia de Cristo en la nuestra, del perdón de Jesús, y a partir de allí se comienza una nueva vida. Y pues tenemos varios textos, 1 Corintios 1, 12 al 17, Romanos 6, 3 al 9, Efesios 4, 5, Colosenses 2, 12, todo esto hablando sobre la importancia del bautismo. Bueno, ustedes creen, y para mí esto fue sorprendente cuando comencé a estudiar un poquito más sobre el bautismo, yo quedé sorprendido, les digo con honestidad, que hubo un tiempo en nuestra historia cristiana donde las personas habían por tradición adquirido la costumbre de bautizar bebés, que si alguien se levantaba diciendo un adulto puede ser bautizado, podría ser muerto. No estoy hablando de fuera, estoy hablando dentro del mundo cristiano. Por ejemplo, a mí me causó mucho asombro ver que en la época de los reformadores, estamos hablando de Lutero, Zwinglio, estamos hablando de los reformadores, ellos tenían por costumbre bautizar bebés. Así que el bautismo bíblico, donde habla de un acto consciente, una confesión de fe, por algún tiempo fue dejado a un lado y se adquirió una nueva creencia, que vamos a ver de dónde viene eso, a tal punto de que había una intolerancia tremenda a todos aquellos o a un grupo de personas dentro de la Reforma Protestante que decían, no, el bautismo tiene que ser un acto consciente, no tiene que ser un mero rito, tiene que ser un acto consciente, una confesión personal. En la época de la Reforma apareció un grupo llamado los anabaptistas. A estos los llamaban como los rebautizadores, y no eran rebautizadores. ¿Por qué rebautizadores? Porque toda la gente ya era bautizada de bebé, pero los anabaptistas, ellos predicaban el evangelio y decían, tú puedes ser bautizado ahora de manera consciente. Tú puedes hacer una confesión de manera personal, no porque tus padres hicieron o no porque ellos lo promovieron, sino porque tú lo quieres, una decisión consciente. Y ahí es donde se levantaron muchísimos para poder condenarlos. Ustedes van a creer que Félix Manz fue ejecutado, siendo un líder suizo, obviamente por muchos reformadores protestantes. ¿Por qué razón? Porque él proclamaba el bautismo consciente de una persona que va a hacer un compromiso real con Jesús. Entonces, los anabaptistas bautizaban a aquellos que comprendían la verdad y a aquellos que realmente creían un compromiso serio, real con Dios. Y el asunto religioso también estaba envuelto con el asunto político. Recordemos que desde el año 538 también hasta el año 1798, la religión y la política iban de la mano. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Durante ese tiempo, el bautismo no era considerado una confesión de fe. Durante ese tiempo, la preocupación incluso era más del gobierno local, porque ser bautizado de bebé en la iglesia oficial, que en este caso era la Iglesia Católica, significaba lealtad y compromiso con el Estado. ¿Por qué? Porque religión y Estado se unieron, era uno solo. Entonces, el bautismo no era un asunto más de fe, sino era un asunto político. Y la persona que no era bautizado de bebé era considerado que los padres se querían sublevar. ¿Por qué? Porque un bautismo era considerado no la entrada a la iglesia, sino la sumisión incluso a la política. Miren hasta dónde se llegó a tergiversar el concepto bíblico, ¿no? Sin embargo, la Biblia habla de la manera clara o de manera clara cuál es el significado, cuál es la forma y cuáles son los resultados del bautismo. Estas tres cosas por lo menos queremos analizar en este programa. ¿Qué cosa significa? ¿De qué forma tiene que ser bautizado? ¿Cuál es el resultado? El problema fueron las tradiciones eclesiásticas que oscurecieron el significado del bautismo. Vamos entonces a la forma, vamos a las características que este tiene. Volvemos al texto de Marcos 1, 4 y 5. Allí dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es interesante que la palabra bautismo está ligada o está conectada a la palabra arrepentimiento. Sin arrepentimiento no había manera de alguien ser bautizado.
Incluso cuando Juan predicaba en el desierto, él decía arrepentíos, ¿no? El arrepentimiento era la base para el bautismo. Allí dice, y salían a él de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, ¿dónde? En el río Jordán, confesando sus pecados. Ustedes se dan cuenta, hay un énfasis especial, bautismo de arrepentimiento y confesión, que esto obviamente no lo puede hacer un bebé, esto lo hace ya una persona que tiene conciencia de aquello que está haciendo. Esa es la base bíblica. Cuando Jesús fue a bautizarse, ya comencé contando esa historia, en Mateo 3, 15 y 16 dice, Jesús le responde a Juan, deja que hagamos esto porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, aquí aparece la forma, ¿no? Dice, subió del agua. Para poder subir, primero hay que descender. Entonces la forma en la cual Jesús se bautizó es donde había agua, y cuando dice subió del agua, él descendió al agua y subió. Cuando subió, los cielos fueron abiertos, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El bautismo bíblico es por inmersión. La persona es sumergida al agua, entra y de allí sube, de allí sale. Es el bautismo inclusive de Jesús. Ahora, Mateo 28, 18 al 20, el mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas. Pero ¿cómo se hace discípulos? Bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, hacer discípulos, bautizar a los que se tornan discípulos y enseñar a los que son bautizados es la orden de Cristo, que fue dado no solamente para los discípulos, sino también para toda la iglesia. Vamos a ver cómo practicaba el bautismo la iglesia apostólica. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Otra vez, el bautismo está conectado ¿a qué? A primero recibir la palabra. Reciben la palabra, la entienden y aceptan. Ellos son bautizados. Fueron bautizados como 3,000 personas. Hechos 8:12 dice así, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿A qué está conectado el bautismo? A escuchar el evangelio, ¿correcto? Aquí reciben la palabra, aquí escuchan el evangelio y Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las condiciones, digamos, bíblicamente para que una persona sea bautizada? Tiene que recibir la palabra, tiene que entender la palabra anunciada y tiene que existir arrepentimiento. Eso me muestra la Biblia como condición básica. Por eso es que cada vez que aparece la palabra bautismo, aparece unida a escuchó la palabra, hubo arrepentimiento. Ahora, en el caso de Jesús, no hubo arrepentimiento porque no tenía de qué hacerlo. En el caso de Jesús, Él dice, lo voy a hacer para que se cumpla toda justicia. El caso es excepcional con Él, ¿por qué razón? Porque Él vino para ser el modelo, el ejemplo de aquello que todos los seres humanos y todo cristiano y todo creyente debe tener. Ahora, Marcos 16, 15, 16 dice así, Jesús les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué cosa sería el bautismo? El bautismo sería la respuesta de fe, sería la aceptación de la gracia. Quiere decir, después de la predicación viene el bautismo. El bautismo no es un rito que simplemente se hace porque hay que hacerlo. El bautismo viene como consecuencia de la aceptación a la predicación del evangelio, creer o ejercer fe o tener fe, y luego dice que es bautizado. Con esta idea y este concepto fundamentado en la Biblia, entonces no me da ni una ventana, ni un rastro de duda de que el bautismo bíblico es por inmersión, es un acto consciente, es un acto de fe, es resultado de arrepentimiento, de escuchar la palabra de Dios, y es una confesión pública de fe. No es algo que los padres dan como herencia, los padres imponen sobre los hijos. En ningún texto encuentro eso. Incluso encontramos más evidencias. Hechos 8:36 al 38. Un día el Espíritu le dice a Felipe, anda por el camino, allí vas a encontrar un hombre que está leyendo el pergamino. Y dice que iba de Jerusalén para Gaza, un eunuco. Iba leyendo lo que dice el profeta Isaías. Él no entendía.
El Espíritu les lleva a Felipe y Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué cosa dice el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿De quién habla este? Estaba hablando de Jesucristo. Y allí aparece ese texto. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe fue, ojo, si crees de todo corazón, puedes. No le dice te bautizar, no, crees. Aquí está la razón. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron, otra vez la palabra subir. ¿Subir qué significa? Que fue sumergido en el agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás, pero él siguió gozoso su camino. Entonces, ¿qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir, incluso del mismo término, bautizo, que es en el griego, no existe otra manera de pensar en bautismo sin inmersión. No existe. O sea, cuando tú dices yo fui bautizado de otra manera, no se llama bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergir, entrar al agua. Eso significa. Juan bautizaba en Enón, dice Juan 3:23, junto a Salim, porque había muchas aguas. Y allí venían y eran bautizados. Marcos 1:5, salían a él toda la provincia de Judea, los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, resumiendo todo esto, ¿no? Hemos hablado tantos textos bíblicos, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es el bautismo? Bautismo es comprensión del mensaje. Entonces, primero comprendo el mensaje, escucho el mensaje, comprendo el mensaje, soy instruido, hay arrepentimiento, ejerzo fe y tomo la decisión. En otras palabras, el bautismo es un acto consciente. Antes del bautismo, ¿qué cosa hay? Hay instrucción, hay enseñanza, hay conciencia de aquello que yo estoy haciendo. Finalmente llega a ser un compromiso sincero. No es obligación, no es emoción, no es presión, no, sincero. Yo entendí, yo comprendí, yo acepto. Ahora, la orden de Jesús es predique el Evangelio. Entonces tenemos que predicar el Evangelio para todos. Que el Evangelio tiene que llegar a todos. Que todos acepten o no es decisión de cada uno. Que todos sean bautizados o no, eso es decisión de cada uno. ¿Correcto? Entonces, yo no estoy aquí para convencerte, para obligarte, no, solo para presentarte. Porque la orden de Jesús es anuncia el Evangelio. Predique el Evangelio. El Evangelio va a llegar 4 tipos de corazones, dice, ¿no? Hay corazón de piedra, de espinas, duro, buen camino, con el tiempo pueden cambiar, las personas van a ser movidas, no por ti, no por tus palabras, sino por el Espíritu Santo que trabaja. Sin embargo, mi misión es predicar el Evangelio. Que la persona acepte es otra cosa, que la persona sea bautizada es otra cosa. Más, ¿qué cosa me enseña la Biblia? Que una persona que escucha, que acepta, que se produce arrepentimiento, no por lo que el ser humano hace, sino por lo que el Espíritu Santo hace, pide ser bautizado. Pero para ello hay instrucción y enseñanza. Finalmente, el bautismo es por inmersión según la Biblia. ¿Cuál es el significado del bautismo? Ah, qué lindo. Ya vimos la forma, ¿no? Las razones por las cuales uno es bautizado. Ahora vamos a ver cuál es el significado del bautismo. Romanos 6:3 al 6 dice así. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Qué cosa me está colocando aquí Pablo? El bautismo como símbolo. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, dice así Pablo, tú aceptas su sacrificio y es como entrar en la muerte de Cristo, mas resucitas para una nueva vida. Por eso va a decir en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva vida. El significado del bautismo radica justamente en aceptar el sacrificio para nacer a una vida de victoria. Entonces, la manera como yo celebro la resurrección de Cristo no es guardando otro día fuera del que habla la Biblia, es justamente a través del bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice así, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Interesante. Entonces,
en el significado representa el sacrificio de Jesús y la victoria de Jesús, que ahora llega a ser también mi victoria al momento de comenzar una vida con Él. La pregunta es, ¿cómo comenzó otra práctica? ¿De qué manera? Antes, Nelly. Bueno, sobre el bautismo, la práctica del bautismo en los niños, en los inocentes, es una práctica católica, vamos a decir las cosas, ¿no? Es el catolicismo que instauró eso. Para mí, sin sentido, porque me planteo un bebé que muere antes de nacer, no tiene la posibilidad de ir al reino de los cielos según el catolicismo, pero quiero destacar acá a Jesús. A mí la vida de Jesús me importa mucho, y Jesús dijo: deberás de nacer de agua y espíritu. Sí. Para nosotros, acá en este tema nosotros lo interpretamos como un tema reencarnacionista. Después pienso, ¿por qué Jesús permitió que Juan lo bautice? ¿No? Y entonces digo, ¿qué ejemplo? Porque él dijo: yo no vengo a romper la ley, vengo a hacer cumplir la ley. Sí, exactamente. Y entonces el bautismo de Jesús para la humanidad, ¿qué significa el bautismo de Jesús para la humanidad? Plantearnos cuándo nosotros somos bautizados, cuando cambiamos, cuando nos damos cuenta que, porque bautizar es empezar de nuevo algo. ¿Sí? La marca del comienzo. Cambio, empiezo otra cosa. Bueno, ahí soy bautizado. Y en el libro de las leyes morales de Jesús, del espiritismo, bautizarnos es entender el cambio que el humano tiene que hacer en la vida. Exacto. Querida Nelly, gracias por tu intervención, y yo voy a tomar incluso el texto que tú tomaste de Juan capítulo 3, versículo 5, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo: tú necesitas nacer de nuevo. Mas Jesús coloca allí dos asuntos importantes. Dice que el que nace del agua y del Espíritu. Entonces el nacimiento del agua llegaría a ser el bautismo como un hito marcante, el comienzo de algo nuevo. El bautismo del Espíritu sería el bautismo constante, que todos los seres humanos deben buscar tener en Dios todos los días, porque es a través del Espíritu Santo que viene el cambio, la transformación. Y tú has dicho un asunto tan importante. Mira que desde el cristianismo se ve de esta manera. A la verdad, para que una persona sea bautizada, como ya vimos aquí algunas condiciones, tiene que surgir en el corazón el arrepentimiento. ¿Y qué cosa arrepentimiento? Justamente es esa nueva vida. El arrepentimiento es el cambio de dirección. Yo estoy yendo en una dirección, yo paro, analizo las cosas y yo cambio de ruta. Porque yo sé que el camino que yo he tomado no está bien, no me lleva a nada bueno. Entonces el arrepentimiento me lleva a una nueva vida. Solo que el arrepentimiento tampoco es producido, digamos, por el ser humano. Es Dios quien ayuda para que el ser humano pueda tener esa nueva vida. Ahora es importante entender en asunto del bautismo que nosotros somos llamados, obviamente, a entender la palabra, escuchar la palabra. El arrepentimiento es permitir que Dios pueda colocar esa nueva vida en nosotros y a través de ella comenzar una nueva vida con Jesús. Ahora Nelly preguntaba, ¿y por qué el bautismo de Jesús? Porque siendo el modelo y el hombre perfecto, y él mismo explica, ¿no? Para que se cumpla toda justicia. Jesús, al hacer, él abre la puerta para que a través de ese rito que en ese momento se estaba dando, todos aquellos que creyeran en él puedan también tomar ese paso, tomar esa decisión. Jesús dice: para que se cumpla toda justicia. Y es interesante que al ser nuestro modelo, Él me enseñó la forma correcta como hacerlo, de qué manera yo puedo ser bautizado. Hay muchas otras cosas para hablar sobre este tema. Hoy abordando nuestro último tema de esta temporada, creencias populares, hablando sobre el bautismo. Ya vimos aquí los fundamentos, el fundamento bíblico y la forma y el significado que tiene el bautismo. Es interesante que Hendrik Stander y Johannes Lau, ellos hicieron una investigación muy seria, y quiero hacer mención de que estos dos eran profesores, y ellos escribieron este libro, El bautismo en la iglesia primitiva. Una mención especial es que estos dos profesores
venían de iglesias que practicaban el bautismo de bebés. Y ellos querían encontrar un fundamento bíblico, por lo menos apostólico, para poder decir que los apóstoles ya tenían la costumbre de bautizar niños. Entonces, para hacer este trabajo, ellos fueron a las fuentes primarias, hicieron un estudio concienzudo. De paso, estos dos hombres son muy respetados, son especialistas en patrística. Cuando hablamos de patrística, estamos hablando de los padres de la iglesia, muy reconocidos en el área. Incluso ellos dos son catedráticos de griego en el Departamento de Lengua Antigua de la Universidad Pretoria. Cada uno de ellos escribió más de 100 libros y artículos, para que ustedes tengan idea el grado de investigación que ellos tienen, ¿no? Entonces, este trabajo es tan serio. Ahí en el libro El bautismo en la iglesia primitiva, ellos proponen un análisis histórico de la práctica del bautismo en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. Al no encontrar un fundamento bíblico, ellos dijeron, por lo menos vamos a encontrar algún documento que diga que los apóstoles practicaron, aunque la Biblia no mencione. Mas a mí me gusta mucho porque todo investigador se debe a la verdad que encuentra, no a tergiversarla, no a manipularla, sino esto es lo que encontré. Y estos dos profesores, aun cuando sus iglesias practican el bautismo para bebés, ellos llegaron a la siguiente conclusión. En su estudio académico del bautismo en la iglesia primitiva, ellos presentaron un análisis de la historia primitiva del bautismo basándose en un cuidadoso estudio de las fuentes primarias. Fueron muy objetivos y honestos al dar la siguiente conclusión. El bautismo infantil era una práctica desconocida en los 2 primeros siglos. Interesante, ¿no? Entonces, estas personas vienen de iglesias donde practican el bautismo para bebés. Ellos decidieron hacer un estudio cuidadoso, yendo a las fuentes primarias, para poder dar algún respaldo a ese tipo de bautismo. La conclusión era una práctica desconocida en los 2 primeros siglos. Se desarrolló gradualmente en el siglo III, en el norte de África, y durante la última parte del siglo IV, en Europa y Asia. Entonces, Hendrik Stander y Johannes Lau, ellos con una investigación yendo a fuentes primarias, nos dice, bueno, la verdad, por más que intentamos buscar algún registro que pueda avalar o que pueda dar seriedad a nuestro asunto de que los apóstoles o la iglesia primitiva lo practicó, vamos a decirles que eso no es verdad. A la verdad, en los 2 primeros siglos no existía esa práctica. Muy bien, ¿de dónde entonces vino la creencia del bautismo de los bebés? Fue Agustín quien formuló la teología del bautismo infantil, llevando al cristianismo a llevar la iglesia o la religión por herencia y no por decisión. Ustedes van a encontrar que en la Edad Media, obviamente, todos estaban obligados a simplemente a someterse a lo que la iglesia dice. Entonces, cuando una persona o cuando un bebé nacía, esa persona ya estaba destinada a ser católico para toda su vida. Entonces, ahí viene la condenación. Si en algún momento cambias de religión, ahí viene, vas al infierno, vas a esto, vas a sufrir, eres maldito, en fin, en fin. Todas esas amenazas vinieron simplemente para mantener el poder, ¿correcto?, como iglesia. Agustín lo que propone es el cristianismo por herencia y no por decisión. La base teológica de la Edad Media fue enseñada por Agustín. ¿Y cuál era más o menos su base teológica, digamos? ¿En qué se basaba? Él creó la mancha del pecado original, que al momento de nacer, dice, todos los bebés cuando nacen vienen con la mancha de Adán. Ellos no cometieron ningún pecado, pero la mancha de Adán se transmitió a través de las relaciones sexuales, eso vino al bebé. Entonces un bebé ya viene manchado. Y para quitar esa mancha original, tiene que ser bautizado. Lamentablemente es la idea que prevalece hasta hoy. No como la mancha original, pero la costumbre por lo menos está ahí. La teología del bautismo infantil fueron desarrollados por Agustín, luego por Cipriano, y ellos colocaron este argumento. Los niños nacen en este mundo con la culpa de la transgresión de Adán como la tendencia para el pecado. Y según Cipriano, por el hecho de que un bebé no cometió ningún pecado, el bautismo quita la culpa de la transgresión de Adán, así que el pecado es más fácil de ser perdonado porque el pecado no es del bebé, sino de Adán. En otras palabras, el bautismo sirve para limpiarte del pecado que heredaste de Adán. Eso es la idea general. Agustín popularizó el concepto del bautismo infantil
diciendo vamos a remover del alma la mancha del pecado original, y finalmente se tornó la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Ahora, para Agustín, los bebés bautizados eran salvos y los que no estaban condenados al infierno. De allí la premura o de allí la urgencia de que cuando un bebé nacía, lo primero que hacían los papás era bautizarlo. ¿Por qué razón? Porque si se moría estaba condenado para el infierno. Luego Tomás de Aquino va a añadir otro concepto medio extraño, que ahora nadie le hace caso, ¿no? Añade que los que no son bautizados no van para el infierno, sino van para el limbo. Solo que, según las declaraciones del Papa Benedicto XVI, dice, no, señores, eso es mentira, el limbo no existe. Bueno, y cada vez se irán cambiando sus argumentos porque cada vez la gente que va a la Biblia va a descubrir que ninguno de estos existe, ¿no? Ahora, el bautismo infantil va a depender obviamente de la base principal, la inmortalidad del alma, como el purgatorio, infierno, María, santos, oración por los muertos, todo va a depender de ello. Ahora, Catecismo página 321 y 322 dice así: por el bautismo todos los pecados son perdonados, pecado original y todos los personales. No existe nada que impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las secuelas de pecado. Fíjense en este concepto. Es interesante que lo que el catecismo y el catolicismo proponen es lo siguiente. Si tú eres bautizado, la mancha de Adán que vino a ti por herencia es quitada, pero también todos tus pecados presentes y futuros. En otras palabras, bautízate y el camino para el cielo está libre. Tú ya no necesitas hacer nada, solo el bautismo, nada más. Por eso es que encontramos tantas personas que dicen, yo soy católico, nunca va a misa, nunca va a la iglesia, pero soy católico. ¿Por qué? Porque obviamente en la mente de los padres, al bautizar al niño es, vamos a la religión por herencia, y desde niño te van diciendo, tú ya eres bautizado. Y el hecho de pertenecer ya a la iglesia, ya está. Es suficiente. Ya, ¿qué importa normas? ¿Qué importa principios? ¿Qué importa? Eso no importa. Lo que importa es que eres bautizado. Pero ¿sabes qué cosa es lo peor? Que a veces este concepto entra dentro del mismo cristianismo, dentro de las iglesias evangélicas. Yo estoy feliz, ya estoy bautizado en la iglesia, ya está. No importa un cambio de vida, yo puedo seguir siendo lo que quiero, mi vida continúa igual. ¿Cómo que el bautismo qué cosa llega a ser? ¿Solamente un rito? ¿O solamente te bautizas y el camino al cielo ya está libre, es un camino automático? ¿Qué cosa es lo que sucedió? Durante la Edad Media, el bautismo no era más un compromiso de fe. Era apenas un rito que se hacía. Pero, aquí viene el pero, y esto es importante, como no daba la seguridad de que con el bautismo el pecado de Adán y sus pecados habían sido quitados, la Iglesia Católica tiene que inventar otras cosas. Para dar garantía, la Iglesia Católica inventó los auxilios de salvación. Interesante, ¿no? ¿Qué sucedía? La gente, en la medida que conocía más, y la Biblia cada vez estaba más expuesta a ellos, se dieron cuenta que habían sido engañados. O sea, no es que me bautizo y el cielo está para mí. Hay algo, yo necesito un cambio, yo necesito un arrepentimiento, yo necesito una relación con Dios, yo necesito algo más. Entonces, esto no me quita la culpa, yo sigo siendo culpado, tengo una conciencia culpable por mis pecados. El bautismo siendo bebé no resolvió mi problema. Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué cosa dice? Muy bien, está bien, no solo bautismo, sino vamos a crear auxilios de salvación. ¿Quieres salvarte? No solo necesitas bautismo, también necesitas ¿de qué? Penitencias, peregrinaciones, intercesión de los santos, asistencia de María, misas, indulgencias, con el objetivo de complementar. O sea, si el bautismo no te puede purificar completamente, vamos a los auxilios. Y para ello, penitencias, peregrinaciones, intercesión y todo. ¿Por qué razón? Porque esto no daba garantía y seguridad. Y en base a eso se comienzan a colocar otros dogmas dentro de la iglesia. Más o menos lo que hizo la Iglesia Católica es el sacralismo. ¿Qué cosa es sacralismo? Sacralismo es que todos los ciudadanos de un país deben ser leales a una misma religión. Esto era primero un asunto político. Ahora todavía existe esto, ¿verdad? El sacralismo en algunos países. Ahora, cualquier persona que era de un país que tenía una religión y si se convertía a otra, se convertía en un subversivo político. ¿Y qué se hacía con un subversivo político?
se le mataba. Entonces, en el Imperio Romano, por ejemplo, las personas estaban unidas en adoración al emperador. Todos los que estaban bajo el Imperio Romano tenían que reconocer al emperador como Dios. Esto era sacralismo, todos la misma creencia. Bueno, en el siglo IV, el cristianismo, al ser la religión oficial del imperio, ¿qué cosa comenzó a entrar? El sacralismo cristiano, que sustituyó al sacralismo pagano, diciendo que mientras nazcas en esta época, en este imperio y bajo esta religión, tú estás condenado o obligado a seguir esta religión. Si cambias de religión, entonces, sacralismo, eres un subversivo político. Porque como en ese tiempo estaba unido iglesia-estado, tenía autoridad para perseguir la iglesia o el estado. Y allí unidos, obviamente hicieron de que durante todo este tiempo el sacralismo pueda ser practicado. El bautismo de la iglesia entonces era como un certificado de nacimiento para el estado. Interesante, ¿no? Ya no tenía nada de espiritual. Era simplemente un rito que más tenía que ver con asuntos políticos. Quien rechazaba el bautismo infantil enfrentaba la intolerancia religiosa y política. Esa es históricamente cómo se suplantó dentro del cristianismo el bautismo por bebés. Todo lo que te estoy presentando son datos históricos, archivos que en la historia está, tú puedes investigar y ahí tú puedes decir, pastor, entonces, ¿qué cosa fue lo que hicieron conmigo? No fue bautismo, pues, porque el bautismo bíblico, ya viste las características, tiene que ser por inmersión, no es por herencia, es por decisión personal. ¿Cómo entró el otro tipo de bautismos? Ahí vemos toda la historia. Viene Agustín, viene Tomás de Aquino, viene Cipriano, colocando ideas y imponiendo sobre todas las personas una religión por herencia que finalmente reemplazaría al sacralismo imperial, que luego sería sacralismo religioso, haciendo que todos puedan tener la misma religión y adorar al mismo Dios. Ahora, el bautismo infantil incentiva una religión de ritos y formalidades que afectan los sentidos en lugar de la aceptación de las verdades bíblicas que apelan a la conciencia. La Biblia me habla sobre instrucción, arrepentimiento y aceptación a Cristo. Pero el bautismo infantil oscurece el significado del bautismo bíblico. ¿Qué cosa hace? Priva a las personas de asumir un compromiso. Claro, porque cuando la persona ahora comienza a conocer otras cosas y sabe de que lo que hicieron con él no era una decisión personal y quiere tomar una decisión, se encuentra con una limitación. ¿Cuál es la limitación? Yo ya fui bautizado. Ya la verdad no entendió el bautismo, ¿correcto? Ahora, ¿eso qué cosa hace? Que coloque un límite. Ya no puede asumir un compromiso consciente. Cuando los niños bautizados son adultos, se dan cuenta que el poder mágico purificar el bautismo está ausente. Y ahí viene la pregunta, ¿cristianismo es herencia o es un compromiso consciente e inteligente? Esa es la pregunta. En el Nuevo Testamento, el bautismo es una experiencia consciente de arrepentimiento y de aceptación por la fe en la salvación en Cristo. No somos salvos por las aguas del bautismo, sino por la fe en Cristo. El bautismo es apenas un símbolo de compromiso y de entrega, y el bautismo infantil se torna un obstáculo para la decisión consciente cuando viene a la edad adulta. Es interesante lo que dice Hechos 8:12 y Hechos 22:16. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban muchos hombres y mujeres. Creer, fe. Hechos 22:16. Ahora, ¿por qué te detienes? Esta es la historia de Pablo. Pablo un día era fariseo, celoso por las cosas de Dios. Era tan celoso que al ver que el cristianismo estaba trayendo una nueva diferente a lo que el judaísmo enseñaba, Pablo se dedica a perseguir cristianos. Y dice el libro de Hechos que él asolaba las iglesias. Él lo hacía de una forma sincera porque él pensaba que así estaba agradando a Dios. Para él el cristianismo era un asunto tan oscuro que necesitaba ser eliminado. Y en su afán de servir a Dios, él dijo, como representante de Dios, yo voy a acabar con el cristianismo. ¿Era sincero Pablo? Claro que lo era. Pero el hecho de ser sincero no significa que estás en la verdad. ¿Tú puedes ser sincero de manera equivocada? Claro.
hasta que llegas a conocer algo diferente. Un día Pablo, mientras iba para Damasco, se encontró con una luz que le rodeó y él cayó. Y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su cabeza automáticamente apareció la idea: ¿a quién estoy persiguiendo? Yo persigo cristianos. Pero la respuesta que recibió es: no, no es cristianos, a mí me estás persiguiendo. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de allí vamos a ver una conversión en Pablo. Ese Saulo que perseguía y odiaba tanto el cristianismo, luego es bautizado. Ananías va a llegar para poder orar por él. Le dice: hermano Saulo, Jesús que se te apareció en el camino me mandó para hablar contigo. Fue bautizado y a partir de allí se convierte en el apóstol de los gentiles. El Saulo se convierte en Pablo, el perseguidor en predicador. Cosas que solamente Dios puede hacer. Un día él cuenta su historia en Hechos 22:16. Y él dice: un día yo recibí la invitación. Y la invitación fue esa. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Se levantó y fue bautizado. ¿Sabes qué me impresiona? Dos cosas. Número uno, Pablo adoraba a Dios. ¿O no? Claro, él era judío, él era fariseo. Él sabía todo de Dios, pero él no estaba en el camino que Dios tenía para él. Y un día, cuando comprendió un nuevo camino que Dios había trazado, él abandona su religión incluso y él se coloca bajo disposición y sumisión de Dios. ¿Tú serías capaz incluso de cambiar tu religión por amor a Dios? Lo que entiendo de Pablo es lo siguiente. Pablo era tan sincero. Y una cosa sé, las personas sinceras no adoran personas. Personas sinceras no siguen argumentos. Personas sinceras, cuando se dan cuenta que hay un Dios que les llama, ellos son capaces de abandonar todo su entorno, su herencia, su tradición, porque quieren ser fieles a Dios. La sinceridad acaba cuando la verdad llega. Tú hace mucho tiempo estás entendiendo la Biblia, incluso durante 15 episodios entendiste un poco mejor. Hay instrucción, conoces, desde pequeño fuiste instruido en las cosas de Dios. La pregunta que le hicieron a Pablo, hoy quiero hacerte a ti. Y ahora, ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide? ¿Qué te está dejando? ¿Qué te está impidiendo ahora tomar la decisión de ser bautizado? Allí donde tú estás, dile: Señor, yo entiendo el mensaje, quiero ser bautizado. Sabes, en la vida siempre tendremos oportunidades y siempre la mejor será aquella que tenemos en el presente. Tú conoces de Jesús. Durante toda esta temporada conociste un poco más de las Escrituras, pero hace mucho tiempo tú estuviste postergando una decisión como esta. Entre en contacto con nosotros. No se trata de un asunto de emoción, de sentimientos, sino de una decisión racional. Jesús me está llamando y aquí estoy. Bautismo, comienzo. Querida Nelly, Mauricio, Reina, Sebastián y Miguel, qué placer haber disfrutado una temporada aquí. Que esto sea el comienzo de algo nuevo en la vida. Y que un día, por la gracia de Cristo, podamos disfrutar de una eternidad al lado de un Dios Salvador. Que Él pueda trabajar en nuestros corazones día a día y que nuestras decisiones sean diferentes. Que un día podamos vivir con Él eternamente, no solamente con ustedes, sino contigo, ahí donde estás. No te conozco ni sé quién eres, mas por la gracia de Jesús un día queremos estar unidos y viviendo para siempre. Toma la decisión de acercarte a Cristo, de hacer de la Biblia el fundamento de tus creencias y tu fe, y que juntos caminemos en una dirección de transformación, de vida eterna, de salvación. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Toma nuestra vida y acepta nuestra entrega. Que tu Santo Espíritu continúe trabajando en nuestros corazones y que día a día podamos tener una nueva vida en ti.
Tantas personas que toman la decisión hoy del bautismo. Bendice esa decisión. Que cada día podamos disfrutar de tu presencia y tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta temporada. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tu corazón tenga paz. Gracias una vez más. Si Dios lo permite, nos encontramos en la próxima temporada. No te olvides, busca una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo esta verdad. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.